Hola, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. De igual manera, puedes seguir las transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook, Centro Cultural Ríos de Limpieza. De la palabra del Señor y luego entramos al tema. Dice, ¿qué es lo que pasa en la tierra actualmente? Vemos en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová. O sea, la palabra de Dios dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende, dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, o sea, por toda la humanidad. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La pregunta, ¿por qué contiende Dios en contra de todas las personas, en contra del hombre, en contra de la mujer? Por tres cosas. Realmente porque no hay verdad en el corazón de las personas. La verdad es Jesús, la verdad es la palabra del Señor. Número dos, dice que no hay misericordia. Nosotros, por nuestra naturaleza, como hombres o como mujeres, el género humano, en algún momento de nuestras vidas, nosotros compartimos nuestra misericordia en otras personas. Pero la verdad de la misericordia de Dios es tener a Jesús en nuestro corazón. Eso es una misericordia realmente real. Tercero, dice, ni conocimiento en la tierra. Entonces dice que porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de la palabra de Dios aquí en la tierra. Pensamos primero en que hay ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia. Pero yo también puedo agregar algo. Muchos de nosotros podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no aplicamos la palabra de Dios. Y como resultado, pues hay una pobreza espiritual en la vida de nosotros. Hablamos de nuestra relación con Dios. Por medio de la Biblia, Dios presenta dos opciones. Y va para todas las personas. Primero, número uno, ordenanzas al mundo. Y antes de venir a los pies de Jesús, nosotros ignorábamos la palabra de Dios, sus ordenanzas. ¿Para qué? Para poner en orden nuestro corazón, porque nuestro corazón estaba en tinieblas. Nuestro corazón no estaba en orden, porque el único que puede poner en orden nuestra vida es Jesús. Número dos, para mostrar la realidad del juicio. A quienes rechacen su gracia y se pongan del lado de la rebelión. Muchos rechazan la palabra de Dios. Muchos la rechazan. No quieren escuchar lo que es la palabra de Dios. Pero vemos también como ejemplo al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo nos recuerda Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo de 5 al 11. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si han de acordar ustedes que cuando ellos van rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel, pues se detuvieron porque Moisés envía a Josué y a otros príncipes a escudriñar cómo estaba ese valle donde ellos iban a conquistar. Pero se impresionaron porque eran hombres muy altos. Entonces ellos muestran cómo Dios cuidó a su pueblo. Número uno, el agua de la roca es de la fidelidad. Cuando hablamos de la roca, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de un tipo de Jesucristo. Dice, el agua de la roca de la fidelidad de Dios como proveedor de su pueblo. Número dos, lo provocaron con los ídolos que trajeron de Egipto. Cuando ellos estuvieron cautivos 400 años, cautivos, más 30 años cuando estuvo reinando José. Ellos estuvieron en Egipto 430, pero los primeros 30 fueron de José. Pero luego pues vino otro faraón y los sometió a la cautividad.
ahí estuvieron ellos. Entonces ellos traían ¿qué? Una mentalidad de esclavitud. Cuando ellos salen de Egipto, ellos traían una mentalidad de esclavos. Ahora, la roca apunta a la obra salvadora de Cristo. En el Salmo 78, versículo 34-35, dice, si Dios los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces, si las cosas estaban marchando mal en el pueblo de Israel, eso hacía que el pueblo de Israel buscara la presencia de Dios y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Es cuando ellos volvían en sí, porque estaban en no buscar a Dios. Cristo estaba presente en el desierto como lo está ahora en la iglesia. En Deuteronomio 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Si nosotros le ponemos atención a este versículo, la importancia de tomar buenas decisiones. Si yo tomo una decisión que exalta el nombre de Jesús, voy a tener buenos resultados. Pero si yo tomo una mala decisión, porque si yo tomo una mala decisión, es que yo no me he nutrido con la palabra de Dios y estoy tomando una decisión equivocada. Por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio, dice: a los cielos llamo y a la tierra también por testigos. Dice: contra vosotros. Dice: te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Decide tú. La bendición y la maldición escoge. Pues la vida es para que tú vivas, pero también tu descendencia. La decisión que yo haga como esposo, porque tengo una esposa y tengo hijos, la decisión que yo haga marcará la vida de mi esposa y de mis hijos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que exalte el nombre de Jesús. Por eso la Biblia no se trata de emoción, que el Evangelio permanece hoy como ayer y como lo será mañana. Es un asunto de vida o muerte, según tú lo obedezcas o tú lo rechaces. En Juan capítulo 5, versículo 5:30, Juan 5:34, dice Juan: pero yo no recibo testimonio de hombre. Y está hablando Jesús. Él no le interesaba el testimonio de las personas. Entonces, ¿cuál era la importancia de Jesús? El testimonio del Padre, porque Jesús es el reflejo del Padre. Nosotros en Cristo reflejamos a Jesús en nuestro corazón. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dios se presenta como el verdadero Señor de la tierra, pues ese es el Creador. Ahora yo quiero que te pongas de pie. El tema de hoy se llama ¿qué es lo que pasa en la tierra actualmente? De acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios me ha indicado en estos últimos días. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre mío, porque la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el único libro que hay una revelación diaria. Es un libro que se actualiza las 24 horas del día. No hay ningún otro libro escrito en la tierra en que esté programado para que se actualice constantemente bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas entender qué es lo que está pasando en la tierra, para que la vida de nosotros sea ajustada a tus principios divinos. Vacía la tierra y la desnuda. Bueno, si nosotros nos vamos a Hebreos en el capítulo 4, dice que la vida de nosotros está desnuda a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El corazón de nosotros lo ve Jesús,
Y está hablando de la calidad del corazón de nosotros y de nuestra relación con Dios. Dios nos está llamando a qué. ¿A qué nos llama Dios? A que nosotros seamos leales. Cuando tenemos a Jesús, aprendemos a vivir una vida leal con Jesús. No es con el pastor, es con Jesús. Y es mi relación con Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, o sea, la faz de la tierra, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como el siervo, así su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da. Dice, no considera el estatus social que tú tienes. Yo soy médico general y la gran mayoría de ustedes son profesionales, la mayoría de ustedes. Pero Dios no está viendo el estatus social, profesional. ¿Qué es lo que está viendo Dios? El corazón de nosotros. Ese es el corazón de nosotros. Está hablando mi relación con Dios, porque mi relación con Dios, yo voy a tener una relación con las demás personas, porque Dios es amor. Si Dios es amor, tiene el amor ágape. El amor ágape, Dios lo comparte conmigo y yo lo comparto con otras personas. ¿Por qué? Porque Él ha encontrado un corazón, en mi corazón, que ese amor ágape yo lo comparta con otras personas. Y no estamos hablando de murmuraciones, no estamos entonces. Pero ahora, en la actualidad, vemos que ahora muchas personas se han salido de sus países o se han salido de sus casas y están yendo a otros lugares para vivir mejor. Dice, la desnudará a la tierra, la desolará, destruirá, se refiere a los árboles y vida vegetal de los ecosistemas están alterados. Y lo vemos en Turquía, actualmente lo vemos en Grecia, lo estamos viendo en California. ¿Cuántas casas se han quemado? Miles de hectáreas se han quemado. Dice, entonces la tierra dice que está quedando desnuda. Todos los ecosistemas están alterados. Es porque dice la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Y que yo no soy escatólogo, pero no me estoy dedicando a la escatología para ver qué es lo que está pasando. Es lo que Dios me está indicando. Él transformará su faz de la tierra, cambiará las cosas de la tierra. Muchos morirán y otros dice que se esparcirán sobre la tierra. La tierra que será saqueada. Indica la palabra saqueada. La palabra dice de Dios efectúa el juicio. ¿Cuántos pastores y pastoras han muerto? ¿Cuántas personas que nosotros conocemos están muertos ahora? En Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Cuántos países industriales? En Europa principalmente. Vemos Estados Unidos, Canadá, todos los países industrializados están temblando. El espíritu de muerte, hoy llamado COVID-19, ha puesto a temblar a todo el planeta, tierra. Los grandes países ricos, los soberbios pueblos de la tierra enfermaron, han estado temblando de miedo. Los que no habían vivido una pandemia, hoy debemos de reflexionar con un deseo profundo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Actualmente los países productores de vacunas contra el COVID-19 están proveyendo vacunas principalmente para sus propios países. Los demás países, los subdesarrollados, deben de esperar para que ellos primero vacunen a sus habitantes y lo que sobran nos los mandarán a los pueblos subdesarrollados. No cabe la menor duda
que existe un espíritu de temor en la sociedad. El temor a morir, sobre todo sin una real convicción de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, puedo sentarme junto con ustedes y me gusta la prédica, me gustan las explicaciones bíblicas que se dan en una iglesia, pero mi corazón no es acorde a lo que dice la palabra de Dios en mi corazón. No hay una relación, no tengo a Jesús en mi corazón. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí vemos varias cosas y nos podemos detener todo el día. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros no teníamos a Jesús en nuestro corazón. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que por sus frutos la vida de nosotros es todas las personas. Nosotros reflejamos el amor de Jesús. Si tú no reflejas el amor de Jesús, ¿a qué hacer ajustes en la vida de nosotros? Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos reciben en el Sinaí un poquito más de un año para recibir los 10 mandamientos, decretos, estatutos, preceptos. Todo ello lo reciben y reciben más cosas. El pueblo de Israel es el que ve toda la majestuosidad de Dios en aquel tiempo. Ellos vieron más milagros que nosotros. Dice, ajenos a los pactos. Tú y yo estábamos ajenos a los pactos de Dios con el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo nos empieza a dar promesas en nuestro corazón y empezamos a llevar esas promesas a la vida de nosotros. Porque antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero hoy tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si tú no lo tienes, vamos a orar hoy por ti. En Isaías 24, versículo 5, dice, y la tierra se contaminó bajo los moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El ser humano se encuentra ¿qué? En desobediencia, se encuentra en corrupción y la persona que no tiene Jesús son quebrantadores de un pacto. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál fue el resultado? Isaías 24:6 nos dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Dice, por esta causa consumió Dios la tierra y sus moradores fueron asolados. Cuando Dios incluye la palabra asolados, hay asolación, principalmente en el corazón del ser humano. El ser humano, ¿cómo se encuentra? Vacío. ¿Cómo estaba la tierra en Génesis? Dice que la tierra estaba vacía y estaba desordenada. El corazón del ser humano, como antes de venir a Jesús, ¿cómo está? Vacío y desordenado. No tiene conocimiento de Jesús. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vemos las estadísticas y las mujeres nos rebasan. Son más mujeres que hombres. Pero ¿cuántas personas están ahorita muriendo por causa de esta pandemia? ¿Cuál es la esperanza del ser humano? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice el apóstol Pablo, y muy apremiante a lo que él expresa. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es nuestra fortaleza. La presencia de Dios en nuestro corazón es la fortaleza, es el mover de nuestro corazón. Jesús es el motor de nuestra vida. Porque dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que la palabra de Dios, el evangelio de Jesús para nosotros es poder de la salvación. Es poder de Dios. Dice, a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios, son las buenas nuevas de salvación, pero el hombre se encuentra cautivo en el pecado. El hombre necesita ser liberado del pecado. En Cristo experimentar la salvación. Por eso dice en Romanos 1:17, porque el Evangelio no es un disco rayado, porque el Evangelio, dice, refleja Dios, su justicia, la revela. La justicia de Dios está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Jesús en la vida de nosotros y la gran necesidad que nosotros tenemos, que nuestro corazón no esté cautivo en el pecado, esté cautivo en el amor de Jesús. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una fe corriente. Una fe que tenemos de papá y de mamá, esa fe que es nuestra naturaleza de tener una fe, pero no tenemos una fe viva. Necesitamos la fe de Jesús en nuestro corazón, y para obtener la fe de Jesucristo necesitamos verdaderamente arrepentirnos de nuestro pecado, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra necesidad, y todos nosotros como seres humanos tenemos grandes necesidades. Pero si actuamos con rebeldía y no le ponemos la espalda a Jesús, no recibimos la salvación. Nosotros tenemos que reconocer, Señor, decirle: Padre, yo reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, pero hoy me arrepiento. El Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. El Evangelio nos habla de las buenas nuevas de salvación. A través del Evangelio, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios nos habla de la fidelidad de la palabra de Dios. Y para fe, como dice el apóstol Pablo, únicamente a través de la fe hay un cambio radical. Dice, hay un cambio radical en el corazón para reconocer al Dios vivo. A través de esta fe, el ser humano es justificado delante de Dios. En Deuteronomio 32, 45 al 47 dice: acabó Moisés de recitar estas palabras a todo el pueblo de Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana. Dice, no es cosa vana, es vuestra vida. O sea, la palabra de Dios dice, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La importancia de la palabra de Dios. La importancia. Dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras de la ley. O sea, si yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me revela la palabra de Dios. Si es que mi relación con Dios está perfectamente bien. Porque el deseo de nosotros no únicamente venir a la iglesia, sino realmente buscarlo a Él de acuerdo a su palabra y hacer ajustes en la vida de nosotros. Dice, porque la palabra de Dios no es cosa vana en la vida de nosotros. Y por medio de esta ley, por medio de la palabra de Dios, dice, Él hará que prolongar nuestra vida. ¿Por qué? El hombre tiene paz natural, pero la verdadera paz viene de Jesús en nuestra vida. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado. ¿Qué me ha declarado Dios? Lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros empezamos el tema de hoy, dice, oíd palabra de Jehová. Dice, ¿por qué contiende Dios contra el hombre? Porque no hay verdad. Y aún teniendo nosotros la verdad de Jesucristo, no estamos haciendo las cosas que exaltan el nombre de Jesús. Experimentamos la misericordia de Dios. Experimentamos el conocimiento de Dios en la vida de nosotros. Pero eso nos tiene que llevar a una plenitud de una relación con el Padre, con su palabra a través del Espíritu Santo. Estamos viendo tantas cosas que están pasando en el planeta Tierra. Muchas cosas están pasando. Yo a veces me pongo a pensar cómo aquellos hombres, mujeres, aquellos primeros cristianos que después del día de Pentecostés empezaron a predicar tremendamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a ese principio. Volver a lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los primeros creyentes, amar la palabra de Dios. Porque si le pregunto a todos ustedes, ¿qué necesidades tienen? Y te voy a decir, no únicamente tienes una necesidad, tienes muchas necesidades. Pero has dejado de leer la palabra de Dios, has dejado de hacer ajustes en tu vida. Y la palabra de Dios no se trata de una emoción, se trata de una convicción firme de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué pide Jehová de ti? Amar misericordia, hacer juicio, amar la palabra de Dios. El tener conocimiento de Dios y su palabra es que nuestro corazón emerja el amor, la misericordia para otras personas. Dice que la tierra está desnuda y vacía. ¿Cuántos moradores están muriendo? Yo veo reportes que aún pastores y pastoras han muerto a causa de esta pandemia. Saludé a unas personas hace unos días en la Secretaría de Salud. Digo, ¿cómo han estado? Gracias a Dios hemos estado bien. Muchos familiares y amigos han muerto. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Ponte de pie, por favor. Yo voy a orar por ti. Yo quiero que ores en silencio. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Pero recuerda, ¿qué pide Dios de ti? Dile, Señor, ¿qué pides de mí, Señor? Primero tu corazón. Ama a Dios y una mala nutrición de la palabra de Dios en tu corazón. Queremos ver a Dios. Y ver a Dios es crecer en santidad. Yo quiero que tú ores por ti mismo o por ti misma. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el legado tan hermoso, glorioso, maravilloso
donde las sagradas escrituras está el fundamento, las bases, Señor, de nuestra vida. Es el único libro, Señor, que se actualiza cada segundo, Señor, a través de la dirección de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Padre, que tú sigas obrando con tu amor y con tu misericordia en la vida de todos nosotros. Hoy te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, que nos perdones, porque podemos escuchar una gran prédica, Señor, y salir emocionados con la prédica, pero nuestra emoción principal, Señor, es decirte, Padre, que perdones mi pecado. Quiero vivir en paz contigo, porque la única paz real en nuestra vida eres tú, Señor Jesús. Así te pedimos, Padre, que el amor y la misericordia tuya sea derramada en la vida de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga y les amamos.